Bienvenidos a este segundo episodio de Cuántica Aplicada. Mi nombre es Tati y hoy en este episodio vamos a estar hablando un poco sobre el funcionamiento de la mente y las creencias limitantes. Para esto hay que entender que cada proceso de crecimiento, de evolución, de desarrollo personal es progresivo. Y lo más importante, más que intentar hacer de manera como un poco obligada un cambio radical, nos suma muchísimo más poder incorporar un pequeño hábito diario, el cual nos dé buenos resultados, ¿no? Recordemos que no somos lo que hacemos una vez cada tanto, sino aquello que hacemos a diario. Por tanto, la idea de este podcast es que podamos también mover información en nuestro campo, de forma que a medida que yo voy tocando ciertos temas, ustedes puedan darse la posibilidad de reflexionar, cuestionarse algunos patrones de pensamientos, ya sean porque perciben algún tipo de repetición de conflictos en algún área específica o algún tipo de bloqueo, ¿sí? Una vez aclarado esto, también hay que comprender que yo en cierta área, por ejemplo, puedo estar perfecto en el área de la salud y sin embargo percibir una repetición de conflictos de finanzas, ¿sí? O viceversa. Entonces, la idea también es aprender un poco sobre el papel que juega la mente subconsciente, el cual es el término que se aplica en psicología. A veces vamos a escuchar que decimos mente inconsciente, pero estamos hablando de lo mismo. Hablamos de esa información que está, por así decirlo, en las sombras. Y esa información forma parte de nuestra programación mental, ¿sí? O sistema de creencias. Así que bueno, para compartir este espacio, te voy a invitar a que tomes una respiración profunda por nariz y que exhales muy lentamente, permitiendo relajar el peso del cuerpo, conectándote también con el momento presente. Calmando de esta forma la mente. ¿Sí? Recordemos que siempre nuestra respiración va a ser la herramienta más grande para calmar nuestra mente y por tanto relajar nuestro cuerpo. Así que aprovecho a invitarlos a los que quieran. Voy a dejar el link de la meditación en donde enseño lo que es una respiración yógica, completa o diafragmática, que vendría a ser como una respiración básica en 3 partes, donde justamente aprendemos la importancia de respirar conscientemente para aprender a controlar también ciertos estados de ansiedad y estrés. Ahora, una vez aclarado esto, quisiera que comencemos hablando un poco sobre el estado de apertura. Aquellos que sean nuevos en el podcast o en el canal, capaz que es un concepto nuevo para tocar, pero bueno, los que han tenido sesión conmigo saben que lo primero que hago antes de cada sesión es recordarles la importancia de estar en este estado. La apertura se da precisamente en nuestro campo energético para poder incorporar información. Por el contrario, si nosotros estamos inconscientemente en ese estado de piloto automático, de continua lucha, amenaza, ¿no? Cuando nuestra mente está estresada, recordemos que el inconsciente es plenamente reactivo. Entonces, inconscientemente estamos etiquetando todo lo que escuchamos o vemos de negativo, ¿sí? Estamos como presos, se diría, de una mente crítica que va cristalizando todo lo que escucha o todo lo que ve. Pero en ese estado de piloto automático es imposible que podamos recibir información. Por tanto, para propiciar el estado de apertura, basta simplemente una decisión consciente, ¿no? Entonces, al inhalar profundo, lo que estamos haciendo es conectarnos con nuestro cuerpo y por tanto con nuestro sistema nervioso, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo se relaja, lo que hacemos es activar el sistema parasimpático. Y esto nos permite incorporar, como decíamos, información nueva.
Entonces, si hablamos, por ejemplo, de lo que es este estado de apertura despierto, simplemente es un estado de rendición, de recepción, ¿sí? Donde yo decido aprender algo nuevo. Y simplemente primero, antes de juzgar, digo, bueno, voy a escuchar, voy a abrirme y después poder decidir con conciencia si quiero implementar dicho ejercicio o si me parece bien o no. Entonces, si nos vamos un poquito más a lo técnico y hablamos del sistema nervioso, nos vamos a dar cuenta que existen dos ramas. Por un lado tenemos el sistema simpático y por el otro lado está el sistema parasimpático, ¿sí? El sistema simpático, como ya lo hemos hablado, es justamente el piloto automático. Es esta mente que está justamente en el plano del pensamiento. Entonces, ¿cuándo estamos utilizando ese piloto automático? Cuando nuestro cuerpo físico ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, puedo estar utilizando ese piloto automático cuando estoy lavando los platos. Entonces, con mi cuerpo físico estoy realizando una actividad, pero con mi mente no necesariamente estoy presente. Puede ser que esté en el plano del pensamiento, tanto en pasado como en futuro, ¿sí? En cambio, cuando activamos el sistema parasimpático, que es el de la relajación, ¿qué es lo que sucede cuando nos relajamos? Justamente podemos generar movimientos sinápticos, ¿sí? Un movimiento sináptico es lo que explica el poder pensar distinto o tener otra perspectiva. En cambio, en este estado de hiperactivación, ¿no?, de nuestro sistema nervioso, es imposible que podamos modificar algún estado de conciencia. Yo siempre se los explico con el ejemplo de las clases de meditación. Cuando uno quiere guiar, por ejemplo, un ejercicio en donde trabajamos nuestros estados de conciencia, simplemente primero hay una pequeña guía, ¿sí?, los primeros minutos, hasta que sorteamos como ese primer, digamos, obstáculo, que es poder relajar el cuerpo físico. Entonces, una vez que el cuerpo físico está relajado, por ejemplo en la meditación, uno puede comenzar a guiar un trabajo de la conciencia, ¿sí?, un trabajo conscientemente para modificar estados internos, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Activar el sistema parasimpático nos va a servir para aprender algo nuevo, ¿sí? Es como decir, bueno, ok, estoy en estado de receptividad, sino por lo tanto voy a estar justamente, digamos, desconectado de esta parte de relajación de mi cuerpo. Y a veces también suelo darles el ejemplo, todos hemos tomado, ¿no?, en algún momento alguna clase de yoga, y a veces sucede que en la parte de la relajación uno está tan estresado que cuando nos dan la posibilidad de poder relajarnos se empiezan a escuchar ronquidos en la sala, ¿sí? Y esto es porque estamos tan desconectados de justamente el sistema parasimpático, del estado de relajación de nuestro cuerpo, que cuando queremos relajarnos simplemente pareciera que al no tener control de eso pasamos de estar hiperactivos a estar dormidos, ¿sí? Entonces la idea, como siempre, es encontrar un equilibrio, un punto medio y aprender de esta forma conscientemente a incorporar información. Así que bueno, eso sería resumidamente el estado de apertura, ¿sí? Como siempre les digo, no es búsqueda, es rendición. Y bueno, también si hablamos un poco en la actualidad, solemos estar muchísimo en este piloto automático, desconectándonos del momento presente, ¿sí? Recordemos que ese piloto automático nos hace como vivir en una especie de bucle que crea la misma realidad. Y esto lo explica también el mindfulness, justamente en donde dice la cantidad de pensamientos diarios que tenemos, que se dice que son entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios, y en su mayoría son los mismos del día anterior. Por tanto, trabajar de esta forma consciente nos hace darnos cuenta de cuáles son los patrones repetitivos de conciencia que podemos estar teniendo, que nos generan
resultados negativos o experiencias que no queremos en nuestra vida, ¿sí? Por tanto, los invito un poquito a que justamente conectemos con esta información, y para esto quisiera comenzar hablando un poco sobre el mindfulness, ¿sí? El mindfulness, para los que no lo saben, fue creado por un doctor que es californiano, su nombre es Jon Kabat-Zinn, y este doctor lo que hizo es justamente incorporar métodos de la meditación budista vipassana, que es una meditación justamente terapéutica, y a través de distintos ejercicios, de exploraciones del cuerpo y meditaciones, justamente lo que nos propone es poder trabajar este estado de atención plena al momento presente. Pero lo interesante, ¿no?, aparte de sacarnos de ese piloto automático en donde uno termina estando en su día a día en situaciones pasadas o termina teniendo miedo y ansiedad por el futuro, ¿no? Entonces, la idea básicamente del mindfulness es más que nada no solo conectarnos con el momento presente, sino conectarnos al presente sin juzgarlo, ¿sí? Entonces, este estado de atención plena lo que nos permite es poder aprender a conectar la mente al momento presente. Entonces, nos explica también cómo es que cuando estamos en el plano del pensamiento dejamos de estar presentes y comenzamos a estar buen pasado, buen futuro, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Y simplemente puedo observar y llevar la autoconciencia a un momento del día a día en donde yo esté en piloto automático. Hoy di como ejemplo el lavar los platos, pero puede ser aquello que yo sé que hago todos los días de la misma forma. Por ejemplo, el momento en el que tengo que cerrar mi casa para irme a dormir, ¿no? Bajar las persianas o poner la alarma. Ese sería también un ejemplo de momento en donde estoy en piloto automático. Entonces, observando ese tipo de momentos en donde mi cuerpo físico ya tiene una memoria de lo que debe hacer, simplemente puedo comenzar a observar conscientemente dónde está mi mente. Si soy una persona, por ejemplo, de irme más al pasado, me voy a dar cuenta de que voy a tender más a emociones como la tristeza, como la melancolía, porque recordemos que la memoria es emocional. Por tanto, cuando recordamos sucesos, o bien podemos recordar momentos, lógicamente, que hayan sido súper fuertes para nosotros a nivel emocional, aunque los consideremos positivos o negativos. Por tanto, o puedo estar recordando un momento que haya sido súper lindo para mí, pero con esa connotación de decir, ya no van a volver momentos mejores, ¿no? Como si eso fuese una época dorada, ¿no? Ese recuerdo de decir, este momento fue súper lindo y ya no creo poder volver a tener recuerdos de tal magnitud, ¿sí? O también puedo estar recordando un suceso que haya sido doloroso para mí. Por eso, recuerden que siempre la memoria trabaja por intensidad emocional. Entonces, si soy una persona más de estar en pasado, como les decía, voy a tender más a estados de melancolía y por tanto de apego, ¿sí? Por otro lado, si soy una persona que tiende más a estar, digamos, utilizando su mente para estar en futuro, voy a estar trabajando más con lo que es la vibración baja del miedo, ¿sí? Con estados de ansiedad, porque voy a estar queriendo controlar lo que va a suceder. Entonces, lo interesante de hablar toda esta información, como dijimos al principio, es que ustedes puedan llevar ese estado de observación y que puedan percibir si son personas de estar más en pasado, más en futuro. Acá lo importante es entender que aprender a estar presentes justamente nos va a dar la posibilidad de que podamos generar un cambio. ¿Y por qué es esto? Porque el momento presente, hagan de cuenta que es como una puerta a infinitas posibilidades. Porque uno aprendiendo a estar presente no solo puede resignificar su pasado,
y en vez de tener tristeza o melancolía, puede simplemente aprender de eso, ¿sí? Dar un significado nuevo a eso que uno vivió. Y no solo podemos resignificar el pasado desde el presente, sino saber que si yo en mi presente logro estar honrando mis emociones y sentirme bien conmigo misma, no tengo que tener miedo al futuro. Porque el tiempo lineal es una ilusión y el futuro nunca llega, ¿sí? Como dicen, la mayoría de las veces nos estamos preocupando por cosas que ni siquiera suceden. Entonces es importante salir de esa ilusión del tiempo lineal, que sí nos sirve en el plano material y mundano para que podamos organizarnos, por supuesto. Pero es importante entender que pasado, presente y futuro en realidad son uno. Porque siempre estamos viviendo en la eternidad del momento presente. Siempre es ahora. Siempre es ahora. Entonces reconocer que la puerta a poder modificar cosas, a generar un cambio, ya sea de carácter o en algún área de mi vida, siempre lo voy a poder hacer en la aceptación de lo que es, ¿sí? En la aceptación de lo que está sucediendo ahora. Siempre que me encuentre en ese estado de enojo, de lucha, como decíamos, lo que voy a estar haciendo es tener hiperactivo el sistema nervioso. Por tanto, como dijimos, no puedo generar un cambio a nivel de la conciencia, a nivel de la mente. Por eso siempre les digo, no es búsqueda, es rendición. Entonces, como estábamos hablando, ¿cómo conecto con el momento presente? A través de mis emociones y mis sensaciones. Siempre la puerta al momento presente va a ser mi sentir, ¿sí? A nivel del sentimiento, yo puedo estar experimentando amor, tristeza, ira, ¿sí? Miedo. O puedo estar justamente a nivel de sensaciones, sintiendo hambre, frío, ¿sí? Cuando hablamos de sensaciones, vamos a estar hablando de todo lo que captamos a través de los sentidos. Entonces siempre emoción y sensación va a ser justamente lo que va a diferenciar un momento de otro. Y vamos a salir de esa ilusión del ego, del piloto automático de creer que todos los días son iguales. No es cierto. Puede que yo todos los días me levante a la misma hora, quizás, o quizás no, pero si es que me levanto a la misma hora, que haga las cosas de una forma rutinaria. Pero eso no significa que sea el mismo día y que yo esté premeditado a pensar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, siempre conectando, tomando una respiración profunda. Fíjense qué hábito tan simple. Tomando una respiración profunda y percibiendo en la zona del corazón qué emoción estoy teniendo en ese preciso momento y qué sensaciones está teniendo mi cuerpo. Simplemente con ese hábito simple voy a estar conectándome con el presente. De por sí, como dijimos hoy, algo importante es para honrar ese momento presente, aceptar la emoción que yo esté teniendo en ese momento, como les decía. Aunque sea ira, aunque sea miedo, lo importante para hacer un uso holístico de las emociones es que éstas sean breves y poder reconocer a qué están asociadas, ¿sí? Por ejemplo, si estoy triste, saber, bueno, estoy triste por esta determinada situación, pero no por eso uno impedir de disfrutar del resto del día, ¿sí? O del resto de la vida, porque siempre que uno quede apegado a una emoción, un día, 2 días, una semana, 2 semanas, esta se va a volver en un estado de ánimo desadaptativo. Después ya en algún momento estaré haciendo un capítulo específico hablando de cómo expresar las emociones, cómo reconocerlas en el cuerpo y a nivel del comportamiento. Pero por hoy lo que estamos haciendo en estos primeros episodios es hacer un repaso general de nuestra mente, el funcionamiento, ¿no? De nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestra energía, ¿sí? Ahora, habiendo tocado todos estos temas, me gustaría que tengamos en cuenta y repasemos lo que es la primera ley del universo, que es la ley de mentalismo o mentegénesis, que también es un concepto que yo suelo tocar en las sesiones de biodescodificación cuántica. ¿Y por qué? Es para plantearnos en el paradigma
de la importancia, ¿sí?, de la energía. Entonces, este primer principio o esta primera ley del universo justamente es la que nos dice que todo es conciencia, todo es información y todo es energía. ¿Y por qué es importante tener en cuenta y aplicar esta ley universal? Primero, porque es un principio irrefutable, ¿sí? Las leyes universales funcionan así como es la ley de la gravedad y van más allá de nuestras creencias, ¿sí? De si nosotros creemos que es real o no es real, ¿sí? Entonces, estos principios, como esta primera ley universal, justamente nos ayuda a comprender que si todo es información, por tanto, el conflicto que yo estoy teniendo lo puedo solucionar simplemente incorporando información nueva. Y no solo incorporando información nueva, sino dejando salir aquella información estancada que está vibrando quizás a nivel de las emociones en una vibración baja y por tanto causándome algún bloqueo o alguna dolencia a nivel físico, ¿sí? Entonces recordemos también, sepan que las leyes del universo son 7. Ustedes, si quieren, obviamente pueden buscar información, repasar las 7. Yo en algún momento voy a hacer algún episodio. Sí he tenido en los talleres de meditación, he dedicado una clase entera a trabajar cada principio porque realmente vale la pena ahondar en profundidad e implementar distintos ejercicios para incorporarlos en el día a día, ¿sí? Porque cuando uno toca demasiados conceptos o habla sobre demasiada información, a veces es muy poco lo que nos queda. En cambio, incorporando un solo principio a la vez y teniendo distintas herramientas para incorporarlo en nuestro día a día, siempre hay un pequeño hábito que queda ahí y de esa manera, como les decía hoy, este es un viaje de ida, ¿no? Es un trabajo progresivo. Por tanto, si hay cosas que quizás en este momento no entiendo por completo, no importa. Lo importante es tener este estado de apertura porque, esa información irá quedando ahí en nuestro inconsciente y es información que nos va a servir para asimilar los procesos también de la mente. Entonces, recordemos que la realidad es simbólica, ¿sí? Por tanto, cada palabra que utilizamos tiene información, ¿bien? Y esta información es lo que yo tengo asociado a ciertas áreas en donde estoy bloqueado. Es por eso que es súper importante incorporar primero lo que es la primera ley del universo y entender que todo es conciencia, todo es energía, todo es información, ¿sí? Entonces, si vamos al funcionamiento de la mente, vamos a ver que la mente responde a dos cosas: a imágenes mentales y a diálogo interno. Por tanto, si estoy teniendo algún bloqueo específico en algún área, vale con simplemente percibir, ¿no?, a través de la palabra, qué imagen mental veo yo en mi mente y qué diálogo interno tengo asociado a esa situación, ¿sí? De esta forma voy a estar trabajando a nivel de resonancias. ¿Cómo uno trabaja una resonancia? Simplemente sintiendo. Cuando uno siente, está presente y percibe con qué tipo de energía está familiarizado, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar familiarizada con lo que son las enfermedades. Entonces, en este caso, dijimos, como la realidad es simbólica, lo que yo puedo trabajar es comenzar a familiarizarme con lo que es la salud. Quizás a través de mi crianza no he tenido esa información porque quizás nací en un lugar donde algún familiar estaba enfermo, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, en un área específica. Pero con esto lo que estoy justamente queriendo rescatar es poder comprender cómo es que siempre se trata de información, ¿sí? Uno a veces tiene mucho apego emocional para trabajar ciertas situaciones, pero lo importante es poder ver que todo estado de conciencia puede ser modificado, ¿sí? Por esta misma razón es como el pensamiento también tiene ese poder de enfermarnos o de curarnos.
Y por tanto, si vamos a comenzar a hablar un poquito, ¿no?, sobre cómo trabaja, cómo funciona nuestra programación mental o nuestro sistema de creencias, este sistema de creencias que uno tiene a veces tan instaurado en el inconsciente y no se da cuenta, ¿no?, de qué es lo que piensa sobre determinados temas. ¿Y por qué? Porque cuando nacemos vamos incorporando información de nuestra crianza a nivel sociocultural, ¿sí? Entonces también heredamos transgeneracionales, ¿sí?, información a nivel genético. Entonces toda esa información va creando una cierta estructura, un cierto sistema de creencias. Entonces todas estas creencias que están ahí van a delimitar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Entonces nuestros pensamientos, si yo siento que soy una persona negativa o que tiende siempre a creer que no va a poder lograr ciertas cosas o que las cosas buenas le pasan al resto, que el éxito es cosa de los demás, ¿no? Entonces, si soy una persona que tiende a tener este tipo de pensamientos o pensamientos, por ejemplo, limitantes con respecto al dinero, al trabajo, simplemente puedo comenzar a percibir a nivel consciente, ¿no?, que esos pensamientos siempre van a venir, por lo general, como dijimos, de nuestra crianza, de papá, de mamá, de nuestro contexto sociocultural, de experiencias pasadas, de nuestra imaginación, ¿sí? Pero esto sí que es importante comprender, que siempre este tipo de pensamientos que tengamos van a dar como resultado nuestras emociones. Y esas emociones que tengamos van a dar como resultado nuestra forma de accionar. Y en un nivel ya más solidificado pueden dar como resultado justamente una dolencia o algún tipo de enfermedad, ya si hablamos de años de pensamientos negativos reiterativos en nuestra mente, ¿sí? Entonces, para hacer un repaso de todo esto, lo que vamos a ver es que cuando hablamos a nivel de la información, siempre lo que está primero en la lista va a ser esta estructura, esta programación mental o este sistema de creencias inconsciente, ¿sí? Y esto es lo que yo puedo hacer consciente justamente en una sesión de biodescodificación, por ejemplo. Entonces, esta estructura es la que delimita mi forma de pensar. Mi forma de pensar da como resultado mis emociones, las emociones dan como resultado mi accionar. Entonces, de esta forma, ¿cómo lo puedo aplicar en mi día a día? Simplemente haciendo un caminito inverso. Por ejemplo, si estoy triste, puedo preguntarme, ¿qué estoy pensando para sentirme de esta forma? Y seguramente en ese momento me voy a dar cuenta que estoy pensando que no puedo lograr algo que quiero, o que los demás no piensan en mí, o bueno, cualquier tipo de pensamiento justamente negativo que me haga sentir triste, ¿sí? Entonces, por tanto, este tipo de ejercicios de hacer el caminito inverso, de decir, ¿qué estoy pensando para sentirme de esta forma?, es lo que me va a ayudar también de a poquito a poder ir limpiando un poco el inconsciente y liberarme, ¿no? Siempre que uno lleve conciencia a nuestros patrones de pensamiento, siempre vamos a estar llevando luz, como yo digo. Así que bueno, en este podcast, como les dije, quizás no llegamos a trabajar cosas en profundidad, pero sí que nos sirve para tener de una forma más práctica información que realmente nos ayuda a tener una mejor salud, tanto mental como emocional, como física, ¿no? Así que bueno, para terminar les voy a dar un ejercicio, ¿sí? Así que bueno, pueden, si quieren, si no, frenar el podcast y buscar para tomar nota, porque lo que vamos a hacer en conexión con el campo cuántico, vamos a responder unas preguntas y lo que les pido es que yo simplemente voy a leerles las preguntas y ustedes dense la posibilidad simplemente de tomar nota de una forma descontracturada, rápida, ¿no? Para que responda el inconsciente, ¿sí? Toda esa información que está oculta. Porque si yo paso demasiado la respuesta por el raciocinio, voy a tener siempre los mismos resultados.
Entonces, si yo respondo rápido, simplemente voy a estar respondiendo a través del inconsciente para limpiar esa información. La primera pregunta es, ¿qué creo sobre mí? La segunda pregunta es, ¿qué creo sobre los demás? La tercera pregunta, ¿qué creo sobre las relaciones? La cuarta pregunta, ¿qué creo hoy sobre el dinero? La quinta pregunta, ¿qué creo sobre el sexo? La sexta pregunta, ¿qué creo hoy sobre el amor? La séptima, ¿qué creo sobre lo que es una relación de pareja? Y la última, ¿qué creo sobre el trabajo? De esta forma me despido, dejándoles también una reflexión, recordando que nuestros pensamientos transforman la energía en materia y la materia en energía. Les mando un abrazo de luz como siempre y gracias por estar de ese otro lado.